es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Y en momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios, te amo. Te amamos, Señor, porque eres un Dios vivo, un Dios lleno de misericordia y gracia, paciencia, un Dios que nos ama, que se interesa por nosotros, que nos ha salvado, que nos ha creado, que nos da propósito para vivir, que nos ha dado luz. Señor, te amamos, Padre, y te amamos, Señor. Gracias por estar hoy, Señor, que podamos estar hoy nosotros, Señor, reunidos, adorándote, alabándote, Señor. Y quisiera yo pedirte en esta noche, Señor, que nos hables con tu espíritu. Habla a cada uno de estos matrimonios, Señor. Muéstranos tu voluntad, Señor, y cómo tú en verdad lo creaste, Señor, para nuestro gozo, para nuestro deleite, Señor, para el bien de la comunidad, para el bien de la sociedad, Padre, para glorificarte, para llevar a cabo tus propósitos, Señor, para manifestar tu evangelio, Señor, y para estar contigo por la eternidad en un día, habiendo sido fieles en lo que nos has dado. Bendice, por favor, este tiempo, Señor. Bendice la enseñanza, Señor, y gracias, Padre. Cuánto te amo, Dios. Dile, cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios, te amo, Dios, te amo. Amén. Gracias, Señor. Y bueno, pues vamos a comenzar con un poquito de la enseñanza de la que hoy vamos a hablar. Y en un ratito más voy a llamar a mi esposa para que ella me ayude también con la siguiente parte. Pero me paso para aquel lado. ¿Les gustó la comida? ¿Y qué les parece el servicio? Un aplauso para nuestros servidores, por favor. Siempre deseamos que nuestros jóvenes sirvan, ¿verdad? Y manifiesten el amor de Dios. Y hoy lo hicieron. Ahora
Lo que temo es que no vaya a llegar, pero vamos a ver si sí. Perfecto. Llegó. ¿Me alcanzan a ver? Me pongo atrás del de ese para que no me vean. Muy bien, pues bueno, hoy nos toca hablar del matrimonio, ¿verdad? Y es un privilegio esta noche estar con ustedes y que estén con nosotros de este tema que es bien necesario en nuestros días, bien importante, porque vivimos en una sociedad decadente, lo estamos viendo. Vivimos en un mundo caído. Este mundo caído está bajo Satanás, ¿verdad? Y algo que ha sucedido con el matrimonio es que él se ha encargado de calumniar, de despreciar y de menospreciar, de corromper lo que Dios ha dado a la humanidad como un regalo para el gozo y para la edificación, lo cual es el matrimonio, lo cual incluye por supuesto la familia, la célula más básica de la sociedad, la que diseñó Dios, ¿verdad? Y está siendo brutalmente atacada, satánicamente atacada, ¿verdad? Directamente desde la raíz, ¿no? Atacando el género entre un hombre y una mujer, no más, ¿verdad? Y el matrimonio, mis hermanos, es el único lugar seguro en el que un individuo, cuando es bien instruido en el temor del Señor, puede convertirse en una bendición para la sociedad dentro del santo pacto matrimonial, y los hijos que éste da, ¿verdad?, son las siguientes generaciones de la sociedad. ¿Lo has pensado? Sin un matrimonio sano no hay futuro para la sociedad. Por eso está siendo tan atacado. Y un matrimonio sano y piadoso es el que asegura precisamente esta siguiente generación, ¿verdad?, que sustente la siguiente generación. Y esa es la razón por la cual hoy está atacado el matrimonio y está atacada la familia y los niños, y todo esto con falsas ideologías, mentiras de Satanás, ¿verdad? Corrompiendo las mentes de nuestros jóvenes, nuestros niños, los adolescentes, atacando duramente a la familia, ¿verdad?, a las personas, para que los jóvenes no aprendan a valorar el matrimonio, ¿verdad? Y por eso precisamente Satanás sabe que si el matrimonio cae, la familia cae, la estructura y el cimiento de la sociedad piadosa, funcional, es derrumbado, ¿verdad? Y bueno, el gobierno pretende, el gobierno impío, por cierto, pretende quitarnos a nosotros esa responsabilidad, pero realmente es Dios el que nos ha encargado esta responsabilidad, y nosotros, la iglesia, debemos saber eso. Nosotros tenemos el privilegio de salvaguardar un matrimonio en una familia justa y piadosa. A mamá y a papá, ¿verdad?, son a los que nos ha dado este privilegio, ¿verdad?, de poder criar hijos. No nada más es el único propósito del matrimonio, pero es importantísimo que a ti y a mí nos ha dado este privilegio, y es una gran responsabilidad. ¿Y por qué digo todo esto? Porque necesito hacerte ver el valor que tiene y la importancia que tiene tu matrimonio y el mío. Porque por tantos problemas te puedes hacer pensar, dejarte llevar por la cultura y decir, ay no, este ya no lo aguanto, me busco uno nuevo, o lo que sea, ¿no? Y dejar de ver lo importante que es el matrimonio para Dios, para la sociedad, para nosotros, para nuestros hijos. Y estamos en estos tiempos oscuros, mi hermano, y nosotros somos la luz, y no podemos permitir que Satanás se salga con la suya y que siga minando nuestros matrimonios, nuestras relaciones, y que nos lleve a una estadística más de divorcio, ¿no? Inutilizando nuestro matrimonio, haciéndolo inútil, ¿verdad?, sin fruto, tropezando a otros, tropezando a nuestros hijos. No podemos permitir eso, y tenemos que levantarnos y poner manos a la obra. Entonces, lo primero que quiero poner en tu mente es eso: tu matrimonio es un regalo. Tu familia es un regalo, no importa en qué situación esté ahora, ¿verdad? Esta preciosa relación llamada matrimonio, ¿no?, para poder cuidar a nuestros hijos, poder darle a la sociedad, ¿verdad?, lo que necesita, aunque ya no lo quiere, pero nosotros debemos saberlo. Y yo quisiera que hoy saliéramos cada uno de nosotros desafiados, inspirados, motivados a poner manos a la obra en el matrimonio, que no es fácil. De hecho, es algo espiritual y es algo imposible sin Cristo. Algo imposible. Nosotros somos la resistencia. ¿Sabes cuál es la resistencia? Los que están en la línea del frente, en la línea de batalla. Somos nosotros, ¿verdad? Y estamos aquí en este mundo agonizante, hostil contra la verdad, contra Dios. Y comienzo con esto porque no solamente quiero darte principios, ¿verdad?, para que pues no estés tan mal en el matrimonio y pues que lo disfrutes más, o que lo salves del fracaso, o que ahí vayas a duras penas, ¿verdad?, a gatas, sin entender el propósito de tu matrimonio, sin entender su valor y su función, y que puedas entender que de hecho el hecho de que haya un diseño
el cual precisamente da identidad, propósito y prioridades, ¿verdad? No es solamente para que estés feliz aquí y ahora, para que todo te salga bien en tu plan de vida, ¿verdad? Porque a veces nuestro plan de vida solo comprende pues el sueño americano, el bienestar, vacaciones, patrimonio, educación para mis hijos, que no se enfermen, que no me den problemas, nacer, reproducirme y morir, ¿verdad? Pero y ahí pasamos de panzazo, no es así. Dios vino a darnos vida en abundancia y el matrimonio es algo muy importante, mi hermano, y debe reflejarse esa vida en abundancia en el matrimonio, no solo en la iglesia, ¿verdad? No hay cosa más horrible que en la iglesia estés bien y en tu casa haya un desastre, haya una guerra, ¿verdad? Y el matrimonio pues no es para la eternidad, pero es un instrumento de Dios muy importante y es un lugar donde también tú estás manifestando las cosas que Dios te ha regalado y un día te van a pedir cuentas de eso también. Ahora, vayamos rápidamente a lo que son las identidad, el propósito y las prioridades, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo. En primer lugar, establezcamos eso. ¿El matrimonio quién lo creó? Dios. Es de origen divino, no es de origen humano, no lo creó un compositor ahí cuando estaba bien emocionado un 14 de febrero, no fue un filósofo, no tiene un origen humano, es Dios quien lo creó. El origen es divino, Él solo es el único que tiene la autoridad de decidir para qué existe el matrimonio. Génesis 2, no lo voy a leer, pero si lo lees tú en casa está bien, para que veas. Génesis 2 observamos que lo primero que Dios crea que son un matrimonio. No crea gobiernos, no crea instituciones políticas o educativas, crea un matrimonio. Y otra cosa muy importante, porque vamos a hablar de autoridad e influencia, pero de aquí viene todo. Lo que hace el Señor en el capítulo 2, lo que hace Dios es crear al hombre a su imagen y semejante. ¿Cuántos han oído hablar de eso? ¿Verdad? ¿Y sabes por qué lo crea así? Para manifestar su gloria. Cuando crea al mundo es muy importante, lo crea de muy diferente manera cuando crea a los seres humanos. Cuando crea la luz, dice sea la luz. Cuando crea los animales, dice sean los animales. Pero muy especialmente cambia la manera de hablar de Dios cuando crea al ser humano. En primer lugar habla en plural y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y entonces observamos esto. ¿Por qué vemos que dice esto y por qué dice varón y hembra? ¿Verdad? Porque comenzamos a ver esto directamente en la Trinidad. Por eso es a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? De ahí viene esta capacidad que tenemos de relacionarnos y esta necesidad que tenemos de relacionarnos, de ser un matrimonio, ¿verdad? Dios, por eso dice, los creó a su imagen y semejanza. Si te has dado cuenta, porque de ahí surge lo que es autoridad, lo que es sujeción. Dios es un Dios relacional. Tres personas diferentes, tenemos un Dios trinitario, un solo Dios, la misma gloria, la misma importancia, la misma esencia, pero tres personas diferentes, con diferente personalidad, con diferentes posiciones de autoridad, sujeción y ministerio. Y tú puedes ver en esta relación trinitaria cómo se manifiestan un amor, un servicio, una humildad, una sujeción, una autoridad perfectas, en una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú puedes ver en la Biblia cómo el Padre es la autoridad final, el Hijo se sujeta al Padre, el Espíritu se sujeta al Hijo y al Padre. Los tres se dan gloria el uno al otro, se aman en una relación perfecta, diferentes en posición, pero en igualdad de gloria e importancia. Checa, autoridad y sujeción vienen directamente desde la Trinidad. Es un concepto divino, no es un concepto humano, ¿no? Y así son todas las relaciones en la tierra. Tiene que haber una sujeción y una autoridad, ¿verdad? Y si has leído en Génesis 1 y 2, pasa otra cosa bien interesante. Eva no la hace directamente Dios, no la crea directamente Dios. Dios hace a Adán del polvo de la tierra, sopla aliento de vida en su nariz, ¿verdad? Le da vida, ¿verdad? El Señor los crea. Obviamente Eva ya existía, pero existía en Adán. Pero es muy importante que Dios haya creado primero al hombre y luego haya sacado a la mujer del hombre, y que no los haya creado igual que como creó las jirafas, igual que como creó el mar o el cielo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 11, 7 y 9. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. La mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre, ¿verdad? Y sabes que esto Dios lo hizo intencionalmente así.
porque tú empiezas a pensar en todas estas cuestiones feministas, ¿verdad? No lo hizo así para hacer menos a Eva, porque Jesucristo no es menos que Dios. No lo hizo así para hacer a Adán más importante y ser el opresor de Eva, y que Eva tuviera que constantemente estar queriendo usurpar el lugar de autoridad que Dios le había dado a su esposo. No, eso vino después de la caída. Volvemos a nuestro punto anterior. ¿Acaso pueden ver opresión y menosprecio en la relación de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo? No existe eso, ¿no? Entonces es muy importante que no ves esto, ¿verdad?, en ellos. Ves una autoridad, ves una sujeción perfecta, ¿verdad? Es importante. Dios no diseñó el matrimonio para rebeldía u opresión, sino para manifestar esta relación perfecta de sujeción, obediencia, autoridad, servicio, amor en el matrimonio. Entonces ahí te voy dando la prioridad. Ya te di dos cosas. El creador del matrimonio. ¿Quién es el creador del matrimonio? ¿Quién le da la identidad al matrimonio? Dios. ¿Quién le da las prioridades al matrimonio y los propósitos? Dios. ¿Y cuál es ese propósito primero? Reflejar esta relación trinitaria. Esa es la primera, ¿verdad? Para eso está el matrimonio, para eso existe en primer lugar. Es su propósito más alto, ¿verdad? Dios lo hizo de manera intencional, que Eva procediera de Adán para que él y Eva fueran uno, así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, para que Adán no fuera sin Eva y Eva no fuera sin Adán, para que se necesitaran, para que se honraran, para que se sirvieran y manifestaran este amor en un mismo persona, en un mismo ser, ¿verdad? Como en esta relación de autoridad y sujeción que reflejen el carácter del mismo Dios, ¿verdad? Entonces, unidad, mansedumbre, servicio, sacrificio. Fíjate esas 4 cosas: unidad, mansedumbre, servicio, sacrificio, son básicos del carácter de Dios y son lo que los hijos de Dios debemos manifestar, ¿verdad? Checa cómo termina el capítulo 2 de Génesis. Tú lo puedes leer en casa. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Te das cuenta? Eso es precisamente lo que sucede en el pacto matrimonial. Espiritualmente, 2 personas se unen, 2 personas distintas se unen y se convierten en un solo ser para que manifiesten todo esto que acabo de decirte. Adán y Eva no necesitaron este pacto porque ya eran un solo ser, pero a partir de ellos la descendencia necesitaríamos hacer este pacto solemne delante de Dios, ¿verdad? Entonces ponte a pensar, un solo ser. Cuando estás casado con tu esposa son uno. Por eso la tragedia del divorcio, por eso lo necio de la unión libre, por eso lo insensato del yugo desigual. Por eso la importancia de que antes de casarte entiendas el pacto matrimonial y no solo casarte por los motivos equivocados que este mundo te vende, ¿verdad? Este mundo caído. Entonces lo primero que tienes que entender es eso: el valor de tu matrimonio, un regalo de Dios, tu cónyuge, ¿verdad? Y bueno, todos nos casamos queriéndonos casar con nuestra esposa, ¿sí o no? O a menos que te hayan obligado con una pistola. No, a ninguno, yo no he visto. Al contrario, ¿cómo estabas cuando te decían: no, hombre, piénsalo bien, es el amor de mi vida, yo no lo voy a dejar, ¿verdad? Así es, y después de un mes ya ni se aguantan, pero así es el asunto, ¿verdad? Es muy importante. Tu matrimonio, regresando a esta parte, tu matrimonio, mi matrimonio, tienen el objetivo principal de glorificar a Dios, como de hacer visible a Dios, como en este mismo relación de amor, servicio, sujeción, autoridad. Ahora, el mismo evangelio, esa es la siguiente parte. El mismo evangelio, el matrimonio da a conocer el mismo evangelio, por eso está bajo ataque, ¿verdad? Por eso necesitas instruirte en la verdad. ¿Dónde vemos esta realidad proyectada también? Lo vemos en la imagen que Dios da del matrimonio en Efesios capítulo 5 del 21 en adelante, donde ves comparado al varón con Jesucristo y a la mujer comparada con la iglesia, viendo el hermoso regalo del evangelio. Ahora, antes de ir hacia allá, es importante recalcar que Pablo está hablando del matrimonio en Efesios capítulo 5 después de habernos mostrado quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Después de ver nuestra riqueza, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como creyentes, ¿no? Dice Efesios 4:1: yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con el que fuisteis llamados. Si fuiste llamado por Cristo, esa es una de las vocaciones. Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces el primer llamado no es hacer un matrimonio o que seas feliz en un matrimonio. El primer llamado es que entiendas que te es llamado a convertirte en un hijo fiel de Dios, y que ahí puedes ver toda una lista de lo que un hijo de Dios, un creyente real, manifiesta, ¿verdad?
como padre primero, como trabajador, como hijo, como patrón, hasta que llega al santo pacto del matrimonio, ¿verdad? Pero primeramente por eso es importante manifestar que seas una nueva criatura, que puedas entender lo que es humildad, mansedumbre, amor, fe, entender que Jesucristo viene por ti en cualquier momento, ¿verdad? Y que pedirá cuentas, ¿verdad? Es algo muy importante, tener una relación con tu Padre a través de su palabra, que hayas sido salvado de tus pecados. Necesitas entender esto, ¿verdad? Porque si no entiendes eso, que el matrimonio cristiano, no existe otro tipo de matrimonio porque es el matrimonio que Dios creó, ¿verdad? En primer lugar, es que si no entiendes esto, no vas a valorar ni entender lo que es el matrimonio. Y vas a pensar que el matrimonio existe para lo que el mundo caído dice que existe. Entonces tu matrimonio se va a poner amargo y va a fracasar. La segunda parte es que si no entiendes eso, es que el matrimonio, siendo una institución espiritual, jamás podrás ni querrás estar dispuesto a darle propósitos eternos a tu matrimonio, lo cual necesita, ¿verdad? Porque todo se va a tratar del aquí y del ahora, ¿verdad? De mi casa, de mi coche, de que tenga patrimonio, lo que el mundo te vende. O la tercera, que es la peor del caso. Imagínate dos pecadores viviendo juntos, donde ambos son esclavos de su naturaleza pecaminosa, manifestando ambos solo horribles obras de la carne. Hay un hervidero de celos, contiendas, divisiones, competencia, envidias, borracheras, inmoralidad sexual, fornicación, adulterios y demás. ¿Qué es lo que vas a ver? Un caldo de toda obra perversa que va a resultar en una imagen espantosa del matrimonio, que lo último que va a manifestar es el carácter de Cristo y mucho menos reflejar su gloria. Entonces esto es lo primero que debes entender. En primera instancia, no se trata de tu matrimonio, mi matrimonio, de mi relación, de tu felicidad, sino de la gloria de Dios, ¿verdad? Y si tú respetas este primer propósito, entonces vas a comenzar a desear que en verdad Dios restaure tu matrimonio. Luego, diligentemente vas a comenzar a buscar recursos para que Dios te ayude para poder restaurar tu matrimonio. Luego vas a ser diligente también en eso, vas a luchar hasta encalzar esos propósitos y sin duda vas a tener el resultado de un matrimonio disfrutable. Ahora, no perfecto, no sin problemas, no sin pleitos, pero un matrimonio disfrutable y sobre todo un matrimonio útil para el Señor, ¿verdad? Que produce hijos bien instruidos, mejores chances de que ellos crezcan y sigan al Señor y ellos a su vez se multipliquen de la misma manera, ¿verdad? Porque eso es mucho más fácil para un hijo que vive en una casa que es un desastre. Le es mucho más difícil confiar y creer. Entonces, esta es la tercera cosa. Si tú crees en esto que te acabo de decir, vas a estar dispuesto a cambiar tú individualmente. Eso es algo importantísimo. Porque mucha gente, mi esposa y yo tenemos mucho de estar con parejas de matrimonios. Fue lo primero que hicimos cuando vinimos a Cristo, ¿verdad? Pero por lo regular, la esposa viene harta o el esposo viene harto y dice: a ver, aquí te lo cambio, aquí te lo traigo, hazle alineación y balanceo porque ya no lo aguanto. ¿Ok? Arréglamelo. Pero no es así. Cuando tú vienes y entiendes estas cosas, te das cuenta de que tanto tú como tu esposa necesitan cambiar. Y cuando alguien verdaderamente quiere cambios en su matrimonio, él mismo viene. Dice: ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, pastor? Aquí vengo porque yo necesito ayuda. Yo soy el primero que necesito cambiar, ¿verdad? Si la vas a cambiar a ella o a él, pues bueno, pero mi responsabilidad es: aquí estoy, yo listo, ¿verdad? Y vas a entender que esta responsabilidad es compartida y que si en verdad quieres cambios en tu matrimonio, tienes que empezar por ti mismo, por cambiar tú y por querer glorificar tú a Dios, aunque tu cónyuge no esté interesado. Ahora, me dijiste: ¿vamos a hablar de influencia y autoridad? Sí, para allá vamos. Pero tenía que primero ponerte la base de dónde viene la autoridad y la influencia. ¿De dónde viene la autoridad y la influencia? ¿Es algo que se le ocurrió a un macho opresor? No, ¿verdad? Viene de la Trinidad, viene de Jesucristo, es un concepto bíblico, ¿verdad? De hecho, el cimiento del matrimonio que existe en esta relación, la más íntima de todas las relaciones humanas, que es la relación del matrimonio, está basado en estos dos conceptos divinos manifestados en la Trinidad: autoridad y sujeción, ¿verdad? La sujeción conlleva influencia y la autoridad conlleva responsabilidad, ¿verdad? Más que privilegio. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Como ya lo mencioné, no se pueden dar de la manera correcta si las dos personas no son regeneradas, si las dos personas no han entregado su vida a Cristo, si no han sido hechas nuevas criaturas.
porque necesitan estar dispuestas a honrar a quien los salvó. Necesitan ser guiadas y controladas por el Espíritu Santo para que les dé victoria sobre esta horrible naturaleza pecaminosa, ¿verdad? El mayor problema de todo matrimonio no es un problema psicológico, mi hermano, es un problema espiritual, ¿verdad? Y de hecho, la única manera en la que podemos ser libres de la carnalidad, pues es a través de Jesucristo. Ese es el problema más grande del matrimonio y de toda relación humana, el pecado, las obras de la carne. Ahora, hoy mi esposa y yo queremos derrumbar falsos conceptos y calumnias y mentiras que nuestra propia naturaleza pecaminosa, este mundo y su filosofía y Satanás dicen de ellas. ¿Cuáles son? ¿Me hablas de autoridad en el matrimonio, Chuy? Bueno, entonces eso significa que el esposo, como tiene la autoridad, puede hacer lo que le dé la gana, no tiene que rendirle cuentas a nadie, puede oprimir, puede abusar, puede salirse con la suya, y bien, porque él tiene la autoridad. Y si la mujer, esa es la primera mentira. La segunda es, si la mujer está llamada a sujetarse, eso significa que debe estar bien calladita y no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de su esposo, no tiene personalidad, no tiene identidad propia, ni puede tomar ninguna decisión. Eso es lo que realmente viene a la mente de cualquier persona no regenerada y de cualquier persona que no conoce, y de lo que Satanás ha hecho conforme al matrimonio. Ambas cosas son mentiras, mis hermanos, y son el resultado de la naturaleza caída. Por la naturaleza caída es porque vemos abuso de autoridad, los llaman el machismo, ¿verdad? El cual no es el gran problema de nuestros días, no. El gran problema de nuestros días ya no es el machismo, es la revolución femenina que ya sucedió, ¿verdad? Que precisamente es la mujer ocupando, queriendo igualdad, todo este asunto para quitar al hombre del lugar que Dios le puso, ¿verdad? Hoy el problema que vemos es un hombre reprimido, con una autoridad aplastada. Vemos más bien negligencia, vemos hombres cada vez más desarraigados de su responsabilidad de liderar, hombres egoístas que se agradan a sí mismos, ¿verdad? Que no valoran el sexo femenino, ¿verdad? Vemos al mundo tomando la masculinidad como una broma, ¿verdad? Diabólicamente es atacada. Checa los programas, checa lo que se dice del hombre y de la masculinidad y de la autoridad, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Ya te ponen como si fuera algo malo manifestar masculinidad, ¿verdad? Porque en el fondo, ¿quién crees que está siendo atacado? Dios, ¿verdad? Lo mismo vemos en el feminismo, como te decía, en su máxima expresión, mujeres reclamando igualdad, rebelándose contra toda autoridad masculina, hombres más y más entregándose al homosexualismo, mujeres al lesbianismo, ambos rechazando la santa unión matrimonial y todo lo que tenga que ver con lo que Dios ha diseñado, ¿verdad? Porque está en rebeldía contra su creador. Pero, ¿qué es la autoridad y la influencia? Vamos a ver esto, ¿en qué consisten? ¿De dónde viene este concepto de que la autoridad repose sobre el marido y la esposa está llamada a seguir o a sujetarse? Bueno, Efesios 5:23, ¿verdad? De ahí viene este concepto. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, ¿verdad? Inmediatamente ahí los hombres que decimos, me gusta, ¿verdad? Me gusta. Ni entiendo los propósitos de Dios, no me interesa la palabra, ¿verdad? Pero ahí sí soy muy bíblico. Vieja, sujeta y sin jeta, ¿verdad? Por otro lado, la mujer dice, a mí no me gusta, ¿cómo voy a ser esclava de este? ¿Verdad? Si no sabe ni amarrarse bien los zapatos. ¿A dónde va mi familia? Bueno, no tan rápido para ambos. Vamos a ver el concepto de lo que es la autoridad y el significado de la palabra, y luego vamos a lo que es la influencia o la sujeción. Primero, una checa. La autoridad, hombres, es la libertad. Este es un concepto que me gusta. Es la libertad de hacer lo que tienes que hacer para cumplir la responsabilidad que se te encomienda. Por ende, quien tenga mayor responsabilidad tendrá mayor autoridad. Pero checa dos palabras interesantes ahí: responsabilidad y encomienda. ¿Eso qué significa? Que divinamente Dios nos ha dado autoridad dentro del matrimonio. Pero ojo, no significa, hombre, que tú debas ser autónomo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la autoridad que Dios nos da en el matrimonio no es para ser dictadores o reyes o manejar comunismo, ¿verdad? Dentro del matrimonio, o dioses, ¿verdad? Quienes creemos que somos la autoridad final. Ese es el punto. Nosotros representamos una autoridad superior. La autoridad que representamos, ¿verdad?, es Dios, y Él nos va a pedir cuentas de cómo utilizamos esa autoridad. Entonces es una gran responsabilidad. ¿Ok? Autoridad, mira cómo dice el diccionario:
facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Persona que tiene esta facultad o derecho, facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. El atributo que se le otorga a una persona, cargo u oficio, el derecho para dar órdenes. Asimismo, es la cualidad que propicia que un orden se cumple. De este modo, tener autoridad supone por un lado mandar y por el otro lado ser obedecido. Y es cierto, Dios nos ha dado facultad, autoridad como cabezas de nuestro hogar. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo es esta autoridad? Tú no eres la autoridad final, eres como la autoridad que se le da a un policía o a un oficial de gobierno, quienes representan a una autoridad superior. Otra cosa, tu matrimonio es como una empresa, viéndolo de esa manera, la cual Dios te ha puesto como el supervisor de la empresa, no el dueño de la empresa. Y tú no estás dando órdenes para ti, ¿verdad? Como alguien que está en esa empresa. El supervisor está dando órdenes no para su provecho, sino para el avance de la empresa. ¿Qué pasa si esa persona abusa de autoridad en su trabajo? ¿Se le acusa de fraude o se le despide? ¿Verdad? Vamos a ver una definición de abuso de autoridad, ¿verdad? Checa, abuso de poder es aprovecharse de la autoridad que se tiene para extorsionar a otra persona o entidad con el fin de cumplir sus propósitos e intereses. Otro punto importante, el abuso es el acto de violación de confianza. El abuso de autoridad está íntimamente relacionado con el abuso de poder. Cuando hay abuso de autoridad, la persona suele tener una jerarquía de poder reconocida por todos. Entonces, piensa en un político, ¿verdad? Dictador, funcionario de gobierno, quienes sacan provecho de su autoridad para ellos y violan la confianza del Estado o violan la confianza del pueblo que les eligió. Entonces, ponte a pensar, ese es el tipo de autoridad que los hombres manejamos en el matrimonio. ¿De quién te estás aprovechando y a quién estás defraudando cuando usas la autoridad autónomamente, pensando que es tu propia autoridad? En primer lugar, a tu familia, a tu esposa, y la confianza de quién estás violando cuando usas la autoridad sin tomarla en cuenta, pues la de Dios, ¿verdad? Él es el que te está concediendo esta autoridad como una responsabilidad para traerle gloria. Entonces, como hombres, tenemos la facultad dada por Dios para dirigir y no tenemos la autoridad, la libertad, perdón, de abusar de una autoridad que representamos, ¿verdad? Por eso es que los hombres también estamos bajo autoridad y sujetos a una cabeza, no solo las mujeres. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Te fijas? Hasta Cristo mismo está bajo autoridad del Padre. Esa es la línea de autoridad. Entre Jesucristo y el Padre son uno, no hay ningún problema. ¿Sabes dónde comienza el problema? El hombre no se sujeta a su cabeza, que es Cristo. La mujer, por supuesto que tampoco quiere sujetarse a su cabeza, que es su esposo. Pero en realidad en la cima de la autoridad está Dios. Esa es la autoridad que representas, mi hermano, en última instancia. La autoridad de Jesucristo, la autoridad del Padre. Y Él nos va a pedir cuentas de cómo utilizamos esa responsabilidad. Entonces, tener autoridad no me capacita para hacer lo que me dé la gana. Repite eso conmigo. Tener autoridad no me capacita para hacer lo que me dé la gana. Como que no les gusta mucho repetirlo, pero es importante. Otra vez, tener autoridad no me capacita para hacer lo que me dé la gana. Porque mi hermano, eso es abuso de autoridad, abuso de confianza, ¿ok? O viene el otro extremo, mi hermano, porque no todos estamos en ese extremo. ¿Sabes cuál es el otro extremo? Abandono de autoridad. Cederle tu autoridad a una esposa dominante, controladora y manipuladora. Y sí, mi hermano, puedes callarte, puedes abandonar tu responsabilidad, puedes ceder toda la autoridad que quieras, pero no estás cediendo responsabilidad. Y Dios te va a seguir pidiendo cuentas a ti, de tu familia, al final. Así que, hombres, ambos extremos son pecados y son muy serios. Por eso mencioné lo primero, tu mayor responsabilidad es que estás seguro que te estás sujetando a tu cabeza, Jesucristo, ¿verdad? Que estás tomando dirección y sabiduría de Él para guiar a tu familia, porque representa su autoridad. Y antes yo solía pensar que la manera en la que le das seguridad a tu esposa para que se sujete a ti, ¿verdad?, es cuando la amas. Esa es una parte. Pero ¿sabes cuál es la mayor seguridad que le puedes dar a tu esposa para sujetarse a ti sin problema? Que seas un hombre piadoso, un hombre responsable que busca a Dios, que lo ama, que conoce su palabra.
si eres un hombre de oración, si eres un hombre que se sostiene y se para en la verdad. Eso va a hacer que tu esposa esté segura y pueda darte, ¿verdad? Con toda libertad la autoridad al ver que eres un hombre piadoso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ejerce una autoridad piadosa? Porque vamos rápido, ¿verdad? Espero que sí no vaya tan lento. Pero en primer lugar, bueno, necesitamos seguir el modelo correcto. ¿Quién es el modelo correcto? Jesucristo. Jesucristo es el modelo correcto. Él es el hombre más hombre de todos, el hombre perfecto. Tú y yo, hombres, necesitamos estar llamados, necesitamos estar buscando, estamos llamados, necesitamos buscar, ver y ser como Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo Él lo hizo? Amó, sirvió, ¿verdad? Bendijo, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. ¿Cómo lideró? Bueno, una autoridad eficaz es la que sigue el modelo de Jesucristo, y el modelo de autoridad es ese, Jesucristo. Solo observa Efesios 5 del 21 en adelante. Tú obsérvalo, léelo en tu casa. Pero ahí tienes todo lo que Jesús hizo con su iglesia, y esa fue la manera de ejercer autoridad, ¿verdad? Manifestó la autoridad para que veas el privilegio, pero la responsabilidad que es. Manifestó su autoridad amando a su iglesia, lavándola con el agua de la palabra, sacrificándose por ella, instruyéndola, dejándole un ejemplo en palabra y hecho, incluso para los hijos, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, el varón siendo la cabeza es algo que necesitamos entender. Nosotros damos la dirección. Un varón, un cuerpo sin ojos, sin cerebro, no sabe a dónde ir. El ojo no sabe lo que pasa, ¿verdad? La mano no sabe a dónde ir si no tiene un ojo que lo guíe. Nosotros somos esa cabeza, y Dios nos ha diseñado de esa manera, que amemos a Cristo, ¿verdad? Busquemos a Cristo para que podamos amar a nuestra esposa como la iglesia, como el Señor se entregó por ella, ¿verdad? Obedeciendo la palabra, ¿verdad? Viendo a Cristo. ¿Qué más hizo Cristo? Le proveyó salvación, le proveyó protección, le proveyó sustento, ¿verdad? Le dio misión, le dio mandatos, ¿verdad? De acuerdo con sus propósitos divinos. Así nosotros, mis hermanos, así manifestamos autoridad como Jesucristo en nuestro hogar. No solamente proveemos, protegemos, preservamos, amamos, encaminamos a nuestras esposas y a nuestros hijos, ¿verdad? Como Cristo a su iglesia, la palabra. Somos los iniciadores en perdonar, en amar, ¿verdad? Con un amor sacrificial. Cristo es nuestro modelo. Eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Con esto te digo todo. ¿Qué dijo Jesús que iba a ser el mayor de todos? Iba a ser el siervo de todos. Entonces, si tú quieres liderar en tu casa, necesitas convertirte en el siervo de tu casa, de tu esposa, de tus hijos, ¿verdad? Tú eres el que pones el ejemplo, así como Cristo, siendo el mayor, se hizo el siervo de todos, ¿verdad? Evitando que tu esposa sienta que estás tomando ventaja de ella, que la estás utilizando, que no estás pensando nada más en ti mismo, sino en ella, en tu familia, en tus hijos, sobre todo en tu Señor. No siendo un tirano abusivo, buscando lo tuyo, ¿verdad? Que a tu esposa no le quede duda que ese es tu mayor deseo, glorificar a Dios, ¿verdad? Proveyendo para 3 áreas, aunque esos ya son otros temas emocionales, necesidades espirituales de tu familia, necesidades emocionales de tu esposa, necesidades espirituales de toda tu familia, ¿verdad? Aparte de las necesidades físicas, lavando a tu esposa con la palabra, no juzgándola, no maltratándola, orando por ella hasta verla parecida a Cristo, tomando tú la iniciativa para orar con ella, para orar por ella, orar con tus esposos, con tus hijos, abriendo la escritura, ¿verdad? Tú eres el que preparas a tu familia antes del domingo. A ver, ¿qué están viendo este domingo? Por favor, duérmanse temprano porque mañana vamos a adorar a nuestro Señor, ¿verdad? Tú eres el que estás protegiendo a tu familia de los ataques de Satanás que aborrecen a tu matrimonio y aborrecen a tus hijos. Hombres, tenemos que ser hombres de oración. La condición espiritual de nuestra familia es responsabilidad del hombre, no de la mujer. Esa es una mala enseñanza que tenemos los latinos, porque era la mamá la que se encargaba de llevar a todos a misa o a la iglesia. Pero bíblicamente tú y yo, hombres, somos los responsables, ¿verdad?, de la condición espiritual de nuestra familia. Nosotros nos forjamos a la mujer, ¿verdad? A la mujer que nosotros tenemos, la mujer que nos forjamos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Cristo se presenta a la iglesia como una iglesia hermosa, gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa y sin mancha, ¿verdad? Entonces así es. Un hombre negligente que abandona todo por sus hobbies, por estar pensando en sí mismo, despreciando, menospreciando, está descuidando el tesoro hermoso que Dios le dio. Entonces, ¿qué requiere el hombre para dirigir, para tener una autoridad bíblica? Disciplina, entrega, sacrificio, servicio,
¿verdad? En las cosas de Dios. No estás solo. Cristo está contigo y conmigo para cargar el peso. Pero mujer, entiende nuestra responsabilidad. Entiende el peso que llevamos. No es fácil. No es decir, Él tiene el privilegio porque Él manda. No, es mucho el peso que cargamos encima y de lo que se nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, ¿qué si tienes una esposa rebelde y necia? Primeramente te digo, tienes la esposa que te forjas, ¿verdad? Comiénzate, asegúrate de que tú estás haciendo tu parte, porque a ti te toca lavarla, a ti te toca doblar rodillas por ella, esa es tu responsabilidad y es como vas a ver a Dios actuar en ti y en tu esposa. No estás sola. Recuerda, si solo estás viendo por lo tuyo propio en todo momento, ella jamás va a confiar en ti, ¿verdad? Pero si ve lo contrario, ella va a poder confiar en ti. Si tú eres negligente en no hacerlo, porque a lo mejor tu esposa no es dominante, pero sencillamente tú eres negligente, ¿sabes qué va a hacer tu esposa? Llenar el vacío que tú estás dejando. Cuando pasa esto, el diseño bíblico se rompe, ¿verdad? Y toda la familia sufre. Y el matrimonio no está sirviendo para darle gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, muy importante, mucho más que decir de esto, pero poco tiempo. Ahora, la influencia. Vamos a la influencia. ¿Qué dijeron las mujeres, verdad? Ya nos salvamos, no. Faltamos nosotras. ¿Estamos de acuerdo, hombres, o no? Si quieres un matrimonio disfrutable, es mejor que estés de acuerdo y es mejor que empieces, porque Dios te va a pedir cuentas, mi hermano. Dios te va a pedir cuentas. ¿A quién le va a pedir Dios cuentas de tu familia? A ti, hombre. Entonces, esa es la primera parte. Si no estás de acuerdo, ya tienes con qué luchar con el Señor y con la verdad, pero contra la verdad no se puede. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora vamos a la influencia. Influencia es la responsabilidad de la persona que está bajo autoridad o en sujeción. Entonces, voy a ser menos largo en esto porque quiero que mi esposa me ayude en esta parte. Pero mujer, tú tienes dos extremos también en cuanto a tu sujeción y tu influencia. Uno es estar callada, ser un cero a la izquierda, decir a todo que sí, incluso tristemente y equivocadamente aguantar abuso y hasta golpes, ¿verdad? De lo cual Dios no te llamó. O el otro extremo, ¿verdad? Tu mayor desafío, querer siempre respetar a tu marido, ser rebelde contra la autoridad, querer tomar control, querer tomar el liderazgo, arrebatar la autoridad, usurpar el gobierno de tu casa, el cual Dios le ha dado a tu marido. Ambas cosas también son un pecado grave que deshonran a Dios y terminan destruyendo el matrimonio. ¿Qué es la influencia? Vamos a ver otro concepto. La influencia es la capacidad de implementar de forma creativa los propósitos explícitos o implícitos en la autoridad, ¿verdad? Fíjate una definición que me pareció bien interesante para que te des cuenta que para nada la esposa está para estar callada y no hacer nada. Fíjate, la influencia es la acción y el efecto de influir. Poder de una persona, la influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Fíjate el poder que tienes, mujer. Cambiar el efecto y la consecuencia, ¿verdad? En una cosa o en otra, ¿verdad? Así referida en las personas. La influencia es el poder, la autoridad de alguien sobre otro sujeto. Ese poder puede utilizarse para intervenir en un negocio, para obtener una ventaja, ¿verdad? O para ordenar algo. En otras palabras, la influencia es la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás. Y mujer, tu influencia puede ser una influencia piadosa o una influencia necia y malvada. Y esa es una gran responsabilidad. ¿Te recuerdo cómo comenzó la caída? Con una mujer que fue engañada en sus sentidos, con un hombre que no hizo lo que tenía que hacer con su esposa porque él no fue engañado, pero tan fuerte es la influencia de esta mujer que Adán hizo lo que sabía que estaba mal. Entonces, mujer, también vas a dar cuentas por una mala influencia para tu marido. Ambos, yo le pido a Dios de verdad que ambos entendamos esta responsabilidad y que pongamos manos a la obra y que no solamente nos riamos del concepto de qué es el matrimonio, porque si no tú lo vas a sufrir y delante de Dios vas a tener que dar cuentas, ¿verdad? Pero imagínate a qué grado es la influencia de la mujer que tuvo un peso muy grande en la caída de toda la humanidad. Cómo afectó tanto la percepción de Adán y la decisión de Adán de comer el fruto que Adán desobedeció lo que Dios le había mandado. ¿Okay? No quiero decir que Eva fue la culpable, porque Adán no hizo lo que tenía que hacer, no creyó, no confió en Dios, no se sostuvo en la verdad.
Pero lo que quiero que veas es lo poderosa que es tu influencia, mujer. Y necesitas también, igual que tu esposo, ser una mujer piadosa, una mujer de oración, una mujer sabia, porque por eso dice la Biblia que la necia con sus manos puede destruir su hogar. Date cuenta de eso. Dios, mentira aplastada, Dios no te ha mandado mujer para que no seas nadie en el matrimonio. Al contrario, tienes una influencia poderosa en tu marido y tu marido necesita una influencia piadosa, ¿verdad? Número 2, necesita tu creatividad, necesita tu energía, ¿verdad? Necesita las cosas que solo tú como mujer puedes ver. Por eso le llama a la Biblia ayuda idónea, ¿verdad? No hay un equipo más precioso que un esposo y una mujer, ¿verdad? Una ayuda idónea y un esposo que están juntos buscando la gloria de Dios. A ti, esposa, no te toca estar así sin decir nada. No, a ti te toca usar tus talentos, tu creatividad, tu personalidad. Acuérdate, Padre, Hijo, Espíritu Santo son diferentes, personalidades diferentes que no se suprimen entre sí. Cada uno hace su ministerio y lo ejerce con toda libertad. De la misma manera, Dios te ha puesto a ti para hacer esa ayuda idónea de tu marido, para llevar a cabo el propósito del que ya hablamos, ¿verdad? Vemos esta misma imagen en la iglesia, ¿verdad? Dice Jesús: toda potestad me has dada en los cielos y en la tierra, la cabeza. Por tanto, ustedes vayan y prediquen el evangelio. Y el Señor nos dice qué hacer. Simple y sencillamente nos da la libertad de que como iglesia manifestemos, ¿verdad? Con nuestra creatividad llevemos a cabo la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces es muy importante. El Señor nos da dirección y entonces nos dice: me seréis testigos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Nos manda a orar como iglesia, nos manda a tener influencia en el cielo para poder llevar a cabo los propósitos de Dios y de Jesucristo, ¿verdad? Para evangelizar, para llevar a cabo la gran comisión. En fin, hay mucha forma creativa que la iglesia creativa, ¿verdad? Con nuestra influencia llevamos, pero bien sujetos a nuestra cabeza, ¿verdad? Para hacer la luz del mundo. Entonces checa eso. ¿Te estás dando cuenta cómo el matrimonio refleja el evangelio? El amor de Cristo, la iglesia, la relación trinitaria. Entonces, mujer, en influencia tienes esta libertad, creatividad para incrementar los propósitos de la autoridad, para ponerlos, ¿verdad? Lo mismo que entre Cristo y su esposa, ¿verdad? ¿Qué le pasa a una iglesia no sujeta a Cristo? ¿Qué le ha pasado a la iglesia de nuestros días, mis hermanos, que han cerrado la Biblia? Enloquece, la iglesia enloquece y queda perdida. Lo mismo pasa en tu matrimonio, mujer. Si tú no tienes esa sujeción hacia el Señor primeramente y hacia su palabra, lo mismo pasa si no tienes una cabeza, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Una mujer que se sale del rango de sujeción es una mujer desprotegida y puede terminar muy mal. Y el matrimonio puede terminar muy mal. Por eso el llamado de la sujeción para una mujer, ¿verdad? Es importantísimo. Ahora, vemos que la sujeción no es solo para la mujer, es para todos. Nosotros por naturaleza somos rebeldes, pero ¿sabes qué? La naturaleza rebelde es lo que muestra a una persona que no ha nacido de nuevo. Los creyentes hemos sido lavados y perdonados y limpiados de eso. No debemos estar manifestando rebeldía en ninguna autoridad, tampoco en el matrimonio. Y estamos llamados a arrepentirnos de eso, ¿verdad? Y sucede lo mismo en el matrimonio, mujer. Cuando tengas este sentido de rebeldía, arrepiéntete de eso. ¿Por qué? Porque eso viene de tu naturaleza pecaminosa. Ahora, someterse, ¿qué es? Ponerse bajo sujeción, ¿verdad? Dios ha elegido el matrimonio como el vínculo donde Él manifieste su gloria en este orden, ¿verdad? Ahora, importante, ya casi termino. Dios no te llama a sujetarte ciegamente a un hombre impío, ¿ok? Eso es algo que necesito ponerte. Eso se llama ser posibilitadora. ¿Qué significa eso? Hacerle posible a tu marido que siga pecando. Cuando haces eso, lo que estás haciendo no se llama sujeción, se llama idolatría. Estás poniendo a tu esposo antes que a Dios y antes que la verdad. Dios no te llama a estar sujeta y callada a lo que sea, ¿verdad? Si bien puedes ganar a tu marido con tu silencio, con tu buena conducta, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Dios te manda primeramente estar sujeto a Él, a la verdad. Sujeta a Él, a la verdad, a lo que Él demanda, no a los deseos de tu esposo, ¿verdad? Y con esa sujeción, en verdad, vas a hacer una influencia para facilitarle a tu esposo encontrar dirección divina, ¿verdad? O para estorbarlo cuando se está yendo por las tortas, como decimos por acá, ¿verdad? Entonces, tienes que poner eso en tu mente. Dios ha decidido y ha diseñado que la dirección de mi familia se la ha dado a mi esposo. Él tiene la autoridad, ¿verdad? Él es responsable. Y cuando Él amorosamente te la comunica, cuando Él amorosamente, siendo responsable, buscando a su cabeza que es el Señor, te da la perspectiva correcta, te la comunica, habiéndolo entendido, es cuando Dios te manda a ser creativa y para hacer una influencia correcta, ¿verdad? Para que la voluntad de Dios sea hecha en tu casa. ¿Entiendes eso?
Se trata de los propósitos de Dios, no tus propósitos, ¿verdad? Dios te da la influencia para que estorbes lo que no va a permitir que eso suceda, o para que apoyes lo que necesite tu matrimonio o tu esposo para que eso suceda, ¿no? El matrimonio es una sociedad, un mismo equipo que patea hacia la misma portería, buscando la gloria de Dios, la voluntad de Dios. No hombres y mujeres egocéntricos, no, la voluntad de Dios es hacer lo que los hijos de Dios quieren hacer, agradar a su Señor. Entonces Dios te manda, mujer, a hacer equipo con tu esposo. Dios incluso le va a dar gracia a tu esposo para equivocarse, y si tú pretendes tomar control, lo único que vas a evitar es que tu esposo oiga la voz del Señor, y vas a estorbar por completo lo que Dios tiene para tu familia. Dios te manda a respetar, Dios te manda a confiar, ¿verdad?, en lo que Dios está mostrándole a tu esposo, quien a su vez está buscando al Señor. Ese es el orden, porque recuerda que aunque Él te ceda autoridad, no te está cediendo responsabilidad. Por favor, ten compasión de nosotros, mujer, esposa. Necesitas tener compasión de tu esposo, porque es difícil nuestra tarea, ¿verdad? Ahora, a ti también te va a pedir cuentas, tú también vas a responder de tu responsabilidad individual, pero el responsable es el hombre. Ahora, ¿qué si tu marido es impío y rebelde contra Dios, verdad? Tu mayor responsabilidad, mujer, es seguir sujeta a la verdad, a tu Señor, ser una mujer de Dios también, buscar la voluntad de Dios. Sí tienes que negarte a cualquier cosa que te pida tu marido que te lleve a deshonrar a Dios o lleve a tu familia a deshonrar a Dios, ¿verdad? Definitivamente decidir: yo no participo de esto. Dios te manda a levantarte por la verdad y a respetarlo a Él, a Jesucristo, antes que cualquier otra persona en el mundo, lo cual incluye tu marido en ese sentido. Dios te manda a amarlo primero que a nadie, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a partir de ahí haz tus decisiones. Ahí sí tú puedes decir: no, Señor, aquí yo no participo, aquí yo no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, lo siento, yo voy a honrar a Dios antes que a ti. Ahí puedes utilizar tu influencia. Puedes seguir sirviendo, puedes seguir amando, puedes seguir respetando, pero antes que todo te toca amar, servir y respetar a tu Señor y sus propósitos, la verdad de Dios, ¿verdad? Y cuando tu mujer pones a Cristo por encima de todas las cosas, no pones tu temor, tu inseguridad, tus deseos, tus fantasías de un príncipe azul, sino honrar a tu Señor Jesucristo, es cuando actúas de acuerdo con esto y vas a dejar actuar al Señor. Y entonces vas a dejar que Dios actúe y trate con tu marido inconverso. Pero es que me va a dejar, pero es que no lo conoces. Bueno, pero sí conozco al Señor, mi hermano. No sé si hayas leído la historia de Nabal y Abigail. Su nombre de Nabal significaba necio, era un hombre necio, ¿verdad? Y ella era una mujer sabia. Ella, siendo sabia, le salvó la vida, le salvó los bienes. Pero ¿qué crees? Al final Dios trató con ese hombre. ¿Sabes cómo trató con Nabal? Lo mató. ¿Y sabes de qué se murió Nabal? De una horrible cruda. Así como lo oyes, le dio una cruda terrible al cuate porque andaba de borracho. Y sé que no es lo que quieres, sé que no es lo que deseas, ¿verdad? Deseas que tu esposo sea salvo y se arrepienta, pero quiero que aprendas este principio. Puedes confiar en tu Señor, y para eso necesitas estar dispuesta a ser una mujer de Dios, sabia, que con sus manos edifica su casa, siendo fiel y honesta y parándote primero que otra cosa en la verdad. ¿Ok? Entonces Dios no te manda a quedarte callada, participar de pecados, aguantar que te golpeen, ¿verdad? Aguantar el comportamiento inmoral y borracho o abusivo de un hombre, o a que no te dejen ir a la iglesia. Ten cuidado con eso, yo sé algo que no estoy de acuerdo. Dios te manda a ser fiel al Señor primeramente, y ser posibilitadora, ¿verdad? No es ser fiel al Señor, y eso no tiene nada de loable. Son un equipo para la gloria de Dios, ¿verdad? Un matrimonio sin Cristo va al fracaso. Por eso ambos necesitan estar seguros que han nacido de nuevo. ¿Ok? Bueno, ahora sí quiero dar lugar a mi esposa. Por favor, quiero que la reciban con un fuerte aplauso. Porque es la mejor esposa que existe, porque es la mía. Bueno, vamos a dar unos minutos para él, 2 minutos para que se coman el postre. Creo que nos hace falta un poquito de dulzura, ¿verdad? Es como que los veo así como muy serios a los varones, pero ahorita vamos a hablar de nosotros, chicas. Es una oportunidad preciosa estar acá y poder hablar de principios que nos van a ayudar en el matrimonio, a fin de que el matrimonio no se ponga amargo, a fin de que lleguemos a 25, a 30, a 40 años sin estar amargados o viviendo aparentando. Es tristísimo vivir un matrimonio de apariencia.
Es tristísimo vivir un matrimonio lleno de hipocresía, en donde tengamos una pantalla preciosa, pero por dentro estamos divorciados hace mucho tiempo. Al Señor no lo engañamos. Y sabes una cosa, todo es remediable, todo es remediable. Hoy puede ser el día en que Jesucristo haga un cambio en nuestro matrimonio. Hoy quiere hacerlo y lo importante es que nosotros abramos el corazón. Vamos a comer el postre para que baje un poco la intensidad y vamos con nosotras, chicas, vamos con nosotros. Y yo quiero terminar con orar por ustedes y orar por nosotros, porque yo lo que quiero decirles es que no solamente estamos hablando palabras o principios que no hayamos vivido, claro, o que no hayamos aprendido, porque somos testigos de que los principios bíblicos funcionan. Así es de que tómate tu postrecito, algo de dulcecito, creo que sí tienen, ¿verdad? ¿Pueden pasarlo rápidamente los panecitos, por favor? Mientras pasan los postres, bueno, como decía mi esposo, no es algo que él y yo no hayamos vivido. Sí, nosotros nos encontramos con todas esas cuestiones de autoridad, con esas cuestiones de influencia. Dios tuvo que transformar mucho en el camino y es algo que en la medida que obedecemos, en la medida que abrazamos la autoridad de la palabra de Dios, en esa medida funciona. Pero si tú vienes aquí pensando que va a caer algo mágico en tu cabeza y cuando salgan las cosas van a cambiar, eso es una mentira. Las cosas cambian en la medida en que nosotros ponemos por obra los principios bíblicos. No va a suceder nada si tú no das un paso de frente a la verdad. Necesitamos dar un paso hacia la verdad, necesitamos abrazar el principio bíblico, necesitamos tomar cada uno nuestra responsabilidad. No se trata de roles, no se trata de a ti te toca, a mí me toca, se trata de rendirnos delante del Señor. Y bueno, ya están con el postre. Sí, fíjense que eso es lo que hemos visto a través de estos 20 años de cristianos y más o menos como 15 años de estar hablando con parejas. El mayor problema no es la falta de principios bíblicos, el mayor problema es la falta de obediencia, de quererlos obedecer y ponerlos por obra y de que como matrimonio quieras hacerlo a tu manera. No, yo lo hago a mi manera, yo lo hago como me enseñaron. Y sabes qué, siempre en todos estos años, y hemos conocido matrimonios de todo color y sabor, sabes qué, siempre termina en fracaso, siempre. ¿Cuántos de ustedes están dichosos y deseosos porque su matrimonio fracase? Ninguno, ¿verdad? Queremos que camine, pero tenemos que poner atención y tenemos que ponerlos por obra. Pero ahora sí dejo a mi esposa, y ya hablé demasiado, perdóname, mi esposa. No, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos tener la autoridad de la palabra de Dios. Y influencia, como decía mi esposo, influencia es el poder o la autoridad que alguien ejerce sobre otra persona. Y nosotras tenemos mucha influencia. Ese poder, ¿sabes para qué se utiliza? Para obtener una ventaja. Y nosotros utilizamos nuestra influencia para obtener una ventaja. En otras palabras, influencia es la capacidad de controlar o modificar las percepciones de los demás. Entonces nosotras somos capaces de eso. Imagínate, a Eva le tomó una decisión de influencia, de voltear con esos ojitos, ándale, vamos a probar ese frutito, ¿verdad? Y vino la caída del hombre, y vino la triste caída del hombre. En el matrimonio, como ya dijo mi esposo, la autoridad pues es una responsabilidad muy grande para nuestros esposos, ¿no? Como ya vimos, ellos van a dar cuentas, ellos van a rendir cuentas al Señor. Y en nuestro caso, la responsabilidad que tenemos de ser influencia, también vamos a dar cuentas. No nos vamos a escapar. Nosotras también vamos a tener la responsabilidad de rendirle cuentas al Señor del manejo de la influencia que ejercemos y que utilizamos para tomar ventaja y control de nuestro esposo. Nosotras usamos nuestra influencia para tomar ventaja y control de nuestros esposos. ¿En qué áreas? Pues en la toma de decisiones financieras, en las decisiones con respecto a la educación de los niños, en la intimidad, mis queridas hermanas, también. Ahí usamos influencia.
cuando se trata del manejo de la familia extendida. Nosotros usamos nuestra influencia en el manejo de la familia extendida, podemos cambiar la percepción de ellos hacia su mamá, hacia su papá, hacia sus hermanos. ¿Por qué? Porque a ti te caen gordos. Entonces tú usas esa influencia para que ellos cambien su percepción contra sus padres. Y sabes que es un pecado tremendo deshonrar a nuestros padres. Es un pecado tremendo. Los padres de él son como tus padres y los padres de ella son como los padres de él. Tenemos que darles honra. No podemos deshonrar a nuestros suegros. Ni tú a tus suegros, ni ellos, ni él a sus suegros. Entonces nosotros podemos cambiar la percepción. Llega un momento en que les hablamos tan mal de lo mal que me trata su mamá, de lo mal que me trata su hermana, de lo mal que ya ellos comienzan a tener una falsa percepción de su propia familia. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra influencia. Nosotros podemos manipular la influencia entrando también en este hábito pecaminoso de hacer intercambios con nuestro esposo. ¿A qué me refiero con intercambios? Bueno, pues yo no digo nada porque tú te vas a tomar tus tardecitas de hobbies con tus amigos, pero yo el fin de semana me voy al mall y me voy de compras y entonces uso las tarjetas y hago un hoyo financiero más fuerte en nuestra vida. Entonces, pues bueno, yo sigo cavando ese hoyo financiero y no te atrevas a decirme nada, porque tú ya tomaste tu tiempo para tener tus hobbies. Entonces todos guardamos silencio. Él paga con su silencio el hoyo financiero que tú haces. Hacemos uso de la influencia, un mal uso de la influencia, cuando estorbamos el crecimiento espiritual de nuestro esposo. Cuando presionamos para que después del trabajo él venga y me ayude en tareas de las cuales yo me pude ocupar y no me ocupé por estar viendo series en Netflix, por estar en el teléfono o por estar simplemente viendo en las redes sociales la vida de otras personas, ¿verdad? Y cuando él llega me justifico diciendo: es que no sabes qué día tuve, los niños no me dejaron hacer nada. ¿Qué crees? No pude hacer nada porque me duele la cabeza terrible. Claro, ¿cómo no te va a doler la cabeza después de echarte 3 o 4 episodios de tu serie favorita, no? Entonces, te justificas con eso. ¿Y sabes qué? Justo el día que él tiene su reunión de oración, que él tiene su discipulado, tú te echaste 5 capítulos de Netflix, te pusiste a las redes sociales, te atrasaste con todo lo de la casa y llega él y usas mal tu influencia diciendo: no me dio tiempo de hacer nada. Y ¿sabes qué? Le estorba su crecimiento espiritual, porque él, pobrecita, le duele la cabeza, tengo que ayudarla con los niños, con todo lo que no hizo. No te preocupes, traigo algo de comer de fuera. Y tú usaste mal tu influencia. Necesitamos ser muy cuidadosas con nuestra influencia. Dirás: bueno, pues, ¿sabes qué? Pues yo también trabajo, ¿no? No estoy en mi casa, él se rompe la espalda, pero yo también. Sí, entonces somos un equipo. Si estás tú trabajando fuera, somos un equipo y somos un equipo para podernos ayudar y para podernos servir. Sí, nos pueden ayudar a bañar los niños, nos pueden ayudar con cosas generales en la casa, cuando tú también trabajas fuera, pero tenemos que ser muy cuidadosas y balanceadas. No podemos usar nuestra influencia para que después del trabajo ellos vengan todavía a ser parte de mi responsabilidad cuando yo fui irresponsable todo el día, cuando todo el día no aproveché bien mi tiempo y me excuso con: me duele la cabeza, los niños no me dejaron hacer nada. Él también necesita pasar tiempo orando, él también necesita pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. ¿Con qué piensas que te va a alabar si él no asiste a las reuniones de oración, si él no asiste a sus discipulados? ¿Cómo piensas que va a haber un ambiente espiritual en tu casa si tú no estás haciendo el uso de tu influencia para proveerle tiempo para que él pueda discipularse, para que pueda orar, para que venga a ser parte del cuerpo de Cristo? Y sabes una cosa, es una oportunidad preciosa para que tus hijos puedan ver cómo él está envuelto en todas estas cosas espirituales. Él más, ¿con qué piensas que va a enseñar a tus hijos?
¿Con qué piensas tú que vas a enseñar a tus hijos? ¿De veras con la filosofía de Netflix, con la filosofía de las películas románticas o con el tipo de películas que a ti te guste? Recuerda, el matrimonio no se trata de yo pongo, a ver tú qué vas a poner. Ok, yo pongo 50 y tú cuántos pones. No se trata de eso, somos un equipo, no se trata de intercambios, no se trata de roles. Estamos construyendo un hogar con fundamentos eternos y eso requiere sacrificio y servicio, amor, entrega y se requiere temor de Dios. Nosotras tenemos que orar por tener temor de Dios y poder usar esta influencia de una manera sabia. Vemos la tragedia de Eva por usar su influencia irresponsablemente con Adán. ¿Por qué? Porque para ella el lugar perfecto que Dios creó, el lugar de deleite, el lugar donde ellos convivían, el lugar donde Dios se paseaba en ese huerto, Él creó este lugar exclusivo para ella no fue suficiente porque hizo mal uso de su influencia. Ella, ¿sabes qué? Fue una mujer que no se llenó con todo lo que Dios le da, una mujer insatisfecha. Hacemos mal uso de la influencia cuando nos convertimos en eso, en mujeres insatisfechas que queremos el carro 2021, pero ya salió el 2022 y le dices a tu esposo, yo quería el 2022 y haces una cara de tristeza. Tú tienes el iPhone 10 o el 11 o el que sea y ya sale el 13 o el 15, yo quiero, ándale. No importa que nos endeudemos 2 años más y llegamos a otro hoyo financiero, pero ¿sabes qué? Lo empiezo a presionar, lo meto en una deuda. Pero tú puedes presumir, ¿verdad? Que tienes el 13, el último grito de la tecnología. Dios en su bondad nos ayuda, ¿verdad? Cuando por ejemplo decimos, Señor, es que mira, esta casita ya la familia creció, necesito un cuarto más quizá. Y dices, bueno, una casita con 3 recamaritas, 3 nada más, Señor. Llega a la casita de las 3 recamaritas y llegas a la casa, realmente quería una de 5. No seas esa clase de mujer que usa su influencia para satisfacer lo insaciable del corazón que tenemos cuando no tenemos un sentido correcto y una gratitud correcta del uso de la influencia. Somos una mala influencia cuando nosotros vivimos insatisfechas y presionamos para que le paguen más. Pues dile a tu jefe que te pague más porque ya no nos alcanza. Cuando estamos presionando para que haga otra cosa, para que trabaje más horas, porque yo quiero el iPhone 13, porque yo quiero la casita de 5 recamaritas nada más, porque yo quiero el 2022 que ya salió, porque yo quiero ser una marca de ropa, porque yo quiero ser una marca de maquillaje. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas de este mundo. ¿Sabes en dónde está tu mirada cuando estás insatisfecha? En el aquí y en el ahora. No somos una marca, no somos una marca de ropa, no somos personas que están haciendo patrimonio. ¿Sabes qué dijo Jesús en Mateo 6? No almacenes tesoros aquí en la tierra donde polillas se los comen, el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni el óxido los pueden destruir, ni los ladrones los roban, porque donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. ¿Qué deseas tanto? ¿No te gustaría un hombre piadoso? ¿No te gustaría un matrimonio pleno? ¿No te gustaría disfrutar? ¿Por qué? Porque muchas veces ya estás viendo la hora en que va a llegar del trabajo y ya hasta te estás poniendo los guantes, o sea, de todo lo que estuviste lucubrando todo el día. Y si le digo y si me dice y si le digo y me contesta y tú siempre ganas. Hacemos un muy mal uso de la influencia. Otra influencia que nosotros no debemos de tener es ver la tragedia de Raquel cuando tenemos un hijo preferido. ¿Sabes qué hace tu esposo cuando tú tienes un hijo preferido? Claro que él suple la necesidad con el otro hijo y entonces se divide. Vemos esta tragedia de Raquel, cómo cada uno tenía su preferido. Isaac amó a Esaú, ¿sabes por qué? Porque comía de su casa, comilón, ¿verdad? Un hombre que le gustaba. Y Rebeca amaba a Jacob, ¿por qué? Porque a Jacob le gustaba ser intelectual y estar con ellos. Sin embargo, esta tragedia acabó
por dividir a la familia. Esta tragedia acabó porque Raquel incitó a su hijo Isaac a robar la primogenitura, y ¿sabes qué? Nunca le volvió a ver. No uses tu mala influencia en ese sentido. Vemos a Zafira, que por ser cómplice de los pecados de su esposo, fue una esposa que no le estorbó, se hizo socia y mala socia de la mentira de su esposo. No uses tu influencia para eso. Chicas, usemos nuestra influencia con el temor de Dios. Tus caprichos no edifican tu casa, la destruyen. La manipulación, la presión, el manejo de las emociones que tú tienes de tu esposo y el lenguaje silencioso de intercambios no construyen tu casa, la derriban. Necesitas checar tu influencia. ¿Qué clase de influencia eres tú? Hacemos un muy mal uso de la influencia cuando somos apáticas y abandonamos nuestro lugar de influencia. Cuando decimos, bueno, pues al cabo que en diseño él tiene la responsabilidad, yo me quedo aquí calladita y pues hay que haga lo que quiera. No se trata de eso. Dios nos creó como ayudas, y la palabra ayuda tiene que ver con socorro. Nos creó para socorrerlos, y la palabra idónea es la contraparte. Somos la parte opuesta. Mi esposo y yo somos opuestos. Yo digo salado, él dice dulce. Mientras él dice veamos películas de superhéroes, yo digo, ay, mejor veamos Notebook. Mientras él dice, no, vayamos y subamos una montaña, yo digo, no soy Dora la exploradora, sentémonos por favor aquí en el aire acondicionado. Mientras él dice, salgamos, andemos en bicicleta, yo digo, no, mejor nos quedamos aquí acostaditos, descansando en el sillón. Somos diferentes, somos contraparte. ¿Tu esposo es diferente a ti? Tienes que apreciar lo diferentes que es, porque eso hace un complemento. Tienes que encontrar ese complemento dentro de la influencia piadosa que Dios nos ha dado. Nosotros somos contraparte. Dios nos dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear una ayuda, un socorro idónea, una contraparte. Su paso perfecto. No tienes dos manos derechas, no tienes dos manos izquierdas. Es así, somos diferentes, pero somos diferentes para poder darle sentido al evangelio mientras tenemos el mismo propósito. Entonces, así somos. ¿Por qué? Porque necesitamos balancearnos. Sería terrible que tú vivieras, que él fuera igual a ti o que yo fuera igual a él. Eso sería terrible. No podría ser así. Pregúntate si tú vivirías con alguien como tú. Qué horror, de ninguna manera, ¿verdad? Yo no viviría con alguien como yo. Entonces considéralo a él, de verdad que nos tienen paciencia, porque nosotras amanecemos y podemos voltear con una dulzura a mirarlos y darles un besito. Nos bajamos de la cama y vemos que tienen los zapatos tirados y nos volteamos como un león, ¿verdad? Adiós dulzura. Entonces, bueno, nosotros fuimos creadas para socorrerlo y auxiliarlo y estorbarlo en situaciones pecaminosas. No te entregues a la apatía, pídele a Dios que puedas ser esa dulce ayuda idónea que Él pensó que fueras para el matrimonio, a fin de que hagamos visible a Cristo en el mundo. Ahora, somos una buena influencia cuando oramos por nuestro esposo con los motivos correctos. No oramos para, Señor, cámbialo por favor para que me compre todo lo que yo necesito. Ese es un muy mal motivo. Cámbialo por favor para que por favor me deje ir todos los días con mi mamá. Ese es muy mal motivo. Cámbialo para que por favor le pida aumento de sueldo a su patrón. Esos son motivos incorrectos. Pídele a Dios que Él sea un hombre piadoso, que le tome en cuenta, no estorbe su crecimiento espiritual. Mira, primero estamos orando y rogando, ay Señor, conviértelo, que te ame, y luego ya después cuando Él está bien comprometido, tú, ¿y a dónde vas? ¿Que vas a dónde? ¿Que a servir qué? ¿Que a levantar qué? ¿Que a limpiar qué? O sea, y estás indignada y enojada porque quieres servir a Dios. ¿Te das cuenta? Necesitamos ser consistentes y congruentes con el hermoso llamado que Dios nos ha hecho. Él va a ver afectadas sus emociones y su percepción a través de tu influencia. Y es o una influencia piadosa o una influencia malvada. Y sabes que nuestro deseo es que tú puedas tener
un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Dices, no, pues ya diste muchos malos ejemplos. Ahora dime un buen ejemplo. ¿Qué me dices de Eunice, verdad? La mamá de Timoteo y de su abuelita Loida. Fundaron y le dieron formación a un hombre de Dios, Timoteo, un jovencito. ¿Qué me dices de esta mujer, Ana, que estaba en el templo esperando cuando presentaron a Jesús en el templo y que dijo, mis ojos han visto al Redentor? Esta mujer quedó viuda y se quedó por casi más de 70 años haciendo oraciones en el templo y esperando en Dios. Tú no estás en esa situación. Aquí no tenemos una persona que en este momento esté en esa situación, pero bien puedes estar orando por los motivos correctos por tu esposo. ¿Qué me dices de la mujer virtuosa? La mujer virtuosa a veces la leemos y dices, híjole, no, yo no llego, pero es diferentes etapas en la vida. No es que tú hagas todo eso. No, pues en la segunda ya te cansaste. Es imposible que alguien haga todas esas cosas, pero está hablando de diferentes etapas de tu vida. Encaja la etapa de tu vida, encaja la etapa de tu vida y sé una mujer virtuosa. ¿Sabes qué? Al final tus hijos y tu marido se van a levantar y te van a decir, bienaventurada y dichosa. Te van a levantar, te van a elogiar el trabajo de lo que sembraste, de tener una buena influencia, de que a través de tu influencia las percepciones de tu esposo en su familia, en la iglesia y en todos los ámbitos laborales, tú puedas ser una persona que construye y no una mujer necia que con sus manos derriba su casa. Y bueno, pues es mi oración que tú puedas considerar tu influencia. ¿Qué clase de influencia estás dando? ¿Estás dividiendo la autoridad con tus hijos? ¿Te haces socia de tus hijos teniendo un hijo preferido y siendo una mamá permisiva a espaldas de tu esposo, traicionando su autoridad, poniéndote de acuerdo con tus hijos a espaldas de él para poderles dar permisos, para poder? Esto no se lo vamos a decir a papá. Esto va a ser un secreto entre nosotros. ¿Sabes qué? Ya me vi. O sea, no es alguien, no te lo está diciendo alguien que no lo haya hecho. Muy mal, terribles consecuencias. Tenemos que considerar todas y cada una de estas cosas. ¿Cuál es la medicina, mi hermana? El temor de Dios. El temor de Dios. Si aquí hay alguien que de verdad piensa que tiene la manera de hacer el matrimonio a su manera, te quiero pedir que te arrepientas. No existe esa salida. No podemos hacer el matrimonio a nuestra manera. Necesitamos considerar a Dios. Necesitamos venir y pedirle que Él nos dé la fortaleza que necesitamos para abrazar su verdad y para poner la autoridad de la palabra de Dios por encima de lo que dice mi mamá, mi abuelita y toda mi generación que no conocía a Dios. Chicas, consideren de verdad abrazar un corazón piadoso delante de su Creador. No, la primera parte pues es que estés en Cristo, que le hayas dado tu vida al Señor. Si tú no le has dado tu vida al Señor, esa es la primera parte. No tienes herramientas, no tienes cómo. Y si le has dado tu vida al Señor, yo sé que a veces no es fácil escuchar muchas de estas cosas, pero ¿saben una cosa? Un buen número de mujeres hay en la iglesia que sus esposos no están con ellas, que no vienen a la iglesia con ellos. Si ahorita tú estás con tu esposo aquí, tienes un privilegio y tienes una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Así es de que quiero decirte que el Señor quiere levantarte, el Señor quiere levantar tu matrimonio, pero no va a ser sin los principios matrimoniales. No va a suceder sin estos principios, porque ¿quién fue el creador del matrimonio? ¿Quién lo diseña? Él es el que lo sustenta, Él es el que lo sostiene. ¿Cuántos necesitamos o cuánto no necesitamos de estos propósitos espirituales y eternos? Necesitas fincar ahí tu matrimonio y tu vida. Este matrimonio que estás viviendo, que tenemos, no es eterno, es hasta que la muerte nos separe, pero es un vehículo. Ya en el cielo no va a haber esposos ni esposas ni hijos ni nada de eso, el Señor lo dijo, pero este es un vehículo para hacer visible a Cristo en el mundo, y no puede ser un vehículo inútil, yonqueado, ¿verdad? Sino que necesita ser un vehículo que se levante. ¿Cuántos les gustaría eso? Porque yo les quiero hacer ese llamado y que oremos y ponernos de pie si tú quieres en verdad y estás dispuesto, ¿verdad?
¿Estás dispuesto? En primer lugar, a hacer al Señor Jesucristo el Señor de tu vida. Si no le has hecho Jesucristo el Señor de tu vida, hoy hazlo. Hoy ríndete al Señor y dile: Jesucristo, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo estaba viviendo las cosas a mi manera, haciéndolo a mi manera, Señor, viviendo lejos de ti, huyendo de ti, pero hoy entiendo que separado de ti nada puedo hacer, que mis pecados hicieron separación entre tú y yo, que si yo muero ahorita sin ti voy a ir al infierno. Y la única manera en la que puedo no ir al infierno es confiando en ti, que fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario. Señor, te entrego mi vida hoy, entrégale tu vida y dile: Señor, quiero ser tu hijo, hazme una nueva criatura, hazme nuevo en este día. Ahora, de todas las cosas que oíste aquí, yo estoy seguro que al menos en alguna tienes de qué arrepentirte. Necesitas hacerlo porque Dios es real y Dios es fuego consumidor, mis hermanos. Y en verdad, hombre, vas a dar cuentas por tu familia. Mujer, vas a dar cuentas por el uso de tu influencia. Y necesitas ver esos cambios al poner por obra estos principios. Así es de que vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios esto. Señor Jesucristo, en esta hermosa noche, en esta oportunidad que nos das de proclamar tu verdad, Señor, yo te ruego en este día, Señor, por cada matrimonio aquí presente y aún por los que no están aquí, Señor. Pero en primer lugar quiero dirigirme a estos matrimonios, Señor. Señor, tú les conoces bien, conoces sus familias, sus hogares, sus casas, Señor. Quizá algunos de ellos nunca habían escuchado, Señor, los principios, Padre. Señor, yo te pido que les fortalezcas, Señor. Te pido por varones, Señor, dispuestos a entender y a reconocer, Señor, que la autoridad que tienen no es de ellos, Señor, es tuya, Padre. Reconocer que te están representando, Señor. Reconocer, Señor, que necesitan morir a la vieja manera de vivir la cual recibieron de sus padres, Señor. Señor, mi esposa no necesita que yo sea como mi papá. Mi esposa necesita que yo sea como tú. Señor, el único que tiene la autoridad de decidir cómo es el matrimonio eres tú, Señor. Y yo te pido que seamos varones que con humildad, Señor, doblemos nuestros cuellos a ti, Señor, y estemos dispuestos, Señor, a ser hombres piadosos, hombres, Señor, que necesitamos de ti, Señor, hombres que necesitamos, Señor, depender de ti en todo momento, Señor. Te ruego por esto, Señor, te ruego que nos hagas hombres como tú, Señor, como tú, Jesucristo, que sirven, aman, protegen, Señor, que te escuchan, Señor, que podamos entender, Señor, la gran responsabilidad, Señor, de darle dirección a nuestro hogar. Ayúdanos, por favor, Señor. Y Señor, yo pido por cada una de las mujeres que estamos aquí, Señor, que tenemos el enorme privilegio de estar al lado, Señor, del hombre que tú elegiste, Señor, para que pudiéramos caminar en esta vida con él. Ayúdanos, por favor, a abrazar el hermoso diseño que tú hiciste y para el cual nos creaste, de ser ayuda idónea, Señor, de socorrerlos, de ayudarlos, de respetarlos y de sujetarnos a ellos, Señor, de una manera piadosa, en la verdad que tú has establecido, Señor. Y yo pido, Señor, por estas mujeres que están aquí. Tú conoces su corazón, Señor. Tú sabes los pensamientos y las oraciones que están elevando ahora. Tú las estás recibiendo, Señor. Y yo pido que si aquí hay alguien que nunca se ha rendido a ti, que se está dando cuenta que tiene su propia autoridad, que se ha revelado a ti, que se rehúsa a obedecerte, pero hoy quiere hacerlo, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, hacia ella, que la tomes, que la levantes, Señor, que le muestres tu amor y tu gracia. Señor, necesitamos tanto de ti. No podemos sin tu gracia, no podemos sin tu espíritu en nuestros corazones, Señor, pero queremos. Ayúdanos, por favor, a bien representarte, siendo sujetas a la autoridad que tú has puesto, facilitando el trabajo, siendo una buena influencia, socorriendo y siendo idóneas para el hombre que tenemos a nuestro lado. Señor, te pido que bendigas a estos varones, Señor, que les ayudes a ser como tú. Y a nosotras, Señor, ayúdanos a tener temor de ti, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Te pedimos por las circunstancias matrimoniales que estamos cruzando, Señor. Nuestros hijos, las financieras, las de familia extendida, Señor. Cualquier problema, Señor, no hay nada imposible para ti. Quisieras tú levantar nuestros matrimonios, quisieras levantar nuestras vidas, quisieras darnos un corazón temeroso de ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Señor. Y también quiero dirigirme en este momento y orar por aquellas mujeres también, Señor, que no tienen esposos,
Señor, que vienen con ellas a la iglesia. Señor, te pido que las sustentes, o esposos que no vienen con sus esposas, Señor. Señor, te pido que tú también les muestres, Señor, y les des esta, Señor, sabiduría, Señor, que puedan orar por ellos, Señor, y que tú restaures estos matrimonios, por favor, Señor. Y te doy muchas gracias por este día. Gracias por todo lo que proveíste, Señor, por los alimentos, por los servidores, Señor, por todo lo que nos diste hoy, que no es otra cosa sino la muestra de tu amor para con nosotros. Cuánto en verdad amas nuestros matrimonios. Y que hoy salgamos, Señor, con este pensamiento de lo valioso que es nuestra familia, Señor, y para lo que sirve. Señor, ayúdanos, Padre. Y llévanos también con bien a casa, Señor. Y te agradezco por cada familia aquí presente, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús oramos todas estas cosas. Amén. Mis hermanos, gracias por haber venido. Que Dios me los bendiga. Espero que todavía estén con energía para otro postre. ¿Todavía hay más postre o ya no? Sí, todavía hay más postre. Sí, todavía hay más postre. Bueno, pues hay quien quiera repetir postre, por favor, nos avisa. Demos gracias a los que se hicieron cargo de los niños. También. Las bolsitas que están. Sí. Ok, las bolsitas que están en la mesa es uno por pareja, y las bolsitas que están también de galletas es una por pareja. Muchas gracias por haber venido. Les amamos, y si necesitas oración, por favor, acércate. Acércate a nosotros, sí.